a La Imagina y Sueña. El día de hoy no se lo pierdan. Vamos a hablar del maravilloso mundo de Narnia. El día de hoy vamos a hablar de un género que no hemos tocado muy recientemente, que es el género de las aventuras y de las fantasías, con el grandioso mundo de Narnia. Se les hará raro porque normalmente estas son lecturas para jóvenes, pero yo, a pesar de mi edad, me siguen fascinando, se me hacen fantásticas todo lo que es la literatura de un mundo imaginario, de aventuras, porque creo que nos hace falta mucho eso en nuestra vida. Además es lo que hace que nuestra imaginación vuele y creemos mundos en nuestras cabezas. Entonces siempre regresar a este tipo de literatura creo que a todos nos hace bien. Esta es la colección completa de los 7 libros de Narnia. Vamos a hablar un poco de qué se trata sin spoilear, porque la idea no es spoilear, entonces no voy a profundizar mucho en la obra, sino el mensaje general, para que los puedan leer los que no lo hayan leído, y los que ya lo han leído, a ver si están de acuerdo con lo que yo les voy a comentar. Si están de acuerdo, déjenme, como ya saben, sus comentarios aquí abajo, o si no están de acuerdo, también déjenme en sus comentarios. Estos 7 libros nos hablan de un mundo mágico donde existe el bien y el mal. Hay un ser omnipotente, parecido a un Jesucristo, a un Dios, que es Aslan, que es un león, que no siempre está presente en los libros, no tiene la misma presencia en todos los libros, pero siempre se habla de él, o sus decisiones son lo que da origen a las historias. Estos libros fueron escritos en un orden, pero se propone o se recomienda leerlos en otro orden, porque el autor al principio decidió escribir un libro, después escribió 3 libros con la misma familia Pevensie, que son Peter, Edmund, Lucy y Susan, pero ya en el resto de los 4 libros los Pevensie no aparecen, aunque hay una liga. De hecho, los últimos 4 libros se podrían leer en forma separada, aunque yo recomiendo que se lean en el orden cronológico, no en el orden que se escribieron. El primer libro en publicarse, que fue en 1950, pero fue escrito por ahí de 1948-49, es El León, la Bruja y el Ropero, que es cuando la familia Pevensie llega al mundo de Narnia, conocen todo este mundo mágico, se dan cuenta que existe el bien, existe el mal, y las consecuencias de irse al mal, y cómo pues no siempre alguien puede ser bueno, pero por las situaciones que se dan o como se presentan las cosas, puede tomar malas decisiones, y bueno, tiene que después hacer frente a esas decisiones y tomar acciones que corrijan el mal que hayan hecho. Un año después, en 1951, se publicó El Príncipe Caspian, pero este libro ya estaba escrito desde 1949, donde los Pevensie, después de haber estado fuera de Narnia, regresan nuevamente y todas sus nuevas aventuras. Aquí nada más hay que hacer un comentario. En Narnia no corre el tiempo igual que en el mundo real. En el primer libro de El León, la Bruja y el Ropero, los hermanos pasan 1 o 2 décadas en Narnia, y cuando regresan al mundo real habían pasado unas cuantas horas. Entonces el tiempo no corre en paralelo, sino que corre mucho más lento en el mundo real que en el mundo de Narnia. En 1953 se publica La Travesía del Viajero del Alba. Es el último libro donde van a aparecer los hermanos, y únicamente aparecen Lucy y Edmund, porque los otros ya están muy grandes y entonces ya no pueden entrar al mundo de Narnia. Pero después de estos 3 libros, el autor se dio cuenta que la historia daba para más y escribió los siguientes 4. En 1953 escribe La Silla de Plata, en 54 El Caballo y el Muchacho, en 1955 El Sobrino del Mago, y por último en 1956 La Última Batalla. Con el tiempo lo que podemos ver es que es mejor leerlos en el orden cronológico de la historia, no de cómo fueron escritos. Entonces recomienda empezar por El Sobrino del Mago, que es donde nos platica C.S. Lewis cómo se origina todo este mundo de Narnia. ¿Quién lo origina? ¿Por qué llega el mal a un mundo que había sido creado con puro bien y finalmente llega el mal? ¿Cómo llegan los hombres a este mundo? ¿Por qué hay tantos, por ejemplo, hay animales que hablan y piensan, pero también hay animales que no hablan y no piensan, que son como nuestro mundo? Entonces es la explicación de todos los orígenes de Narnia. Después hay que leer El León, la Bruja y el Armario,
que es cuando los hermanos llegan a Narnia por primera vez. Y aquí nos encontramos con un mundo que estaba en un invierno continuo, que estaba congelado, y la bruja blanca representa todo lo que es la maldad. Y fíjense el juego que hace C.S. Lewis, porque siempre la maldad la vemos de negro, pero aquí nos la pone de blanco. Y cómo llega a persuadir a Edmund a que haga cosas que no debe de hacer y que muchas veces van en contra de su misma familia, de sus hermanos. Bueno, y toda la relación que hay con el bien, la lucha del bien y el mal, y cómo el mismo Aslan ayuda a que los chicos tomen decisión, tengan fortalezas y que finalmente triunfa el bien sobre el mal. El tercer libro en orden cronológico es El caballo y el muchacho, que es una historia que no tiene nada que ver con los hermanos, pero que se ubica en Narnia poco después. El cuarto libro para leer es El príncipe Caspian, que es otra persona que va a intervenir en algunos de los libros, y todavía podemos ver a los hermanos que regresan a Narnia y ayudan al príncipe Caspian, porque ya hay ciertos hombres que pues no son muy buenos, que quieren apropiarse del reino de Narnia y todo lo que tienen que hacer para ayudar a Caspian y que el bien siga triunfando en este reino. Quinto libro es La travesía del viajero del alba. Sexto libro, La silla de plata. Y por último, el séptimo libro, La última batalla. Para entender Narnia tenemos que entender mejor primero a su autor, Clive Staples Lewis, o mejor conocido como C.S. Lewis. C.S. Lewis nació en Irlanda en 1898, final del siglo XIX, principios 2 años antes de que inicie el siglo XX. Es el segundo hijo de una familia católica que le gusta mucho leer. Le gustaba mucho leer a Arthur Conan Doyle y algunos otros autores de la época, pero que era muy, muy tímido. Y cuando él tiene alrededor de 10 años, sufre una crisis porque su hermano más grande lo mandan a la escuela, a un internado. Ya ven que se acostumbraban los internados en Inglaterra en esa época. Y después su madre muere y se queda con un padre que no era mal padre, pero era muy práctico, muy pragmático. Entonces se aísla y justo cuando tiene 12 años, es un chiquitito, él se nombra ateo. Dice que no cree en Dios porque no cree que haya un Dios que le haya hecho sufrir las pérdidas que él ha sufrido hasta ese momento. En 1917 va a estudiar a Oxford, donde se queda la mayoría de su vida dando clases de literatura y inglés. Y es ahí en Oxford donde algunos de sus compañeros lo hacen dudar de su ateísmo, convirtiéndose después y siendo uno de los grandes fieles al cristianismo del siglo XX. Es más, ha sido reconocido como uno de los escritores que más ha defendido el cristianismo en ese siglo con sus obras. Un poco después forma parte de un grupo que se hace llamar Inklings, que tiene 4 autores, en los que también estaba J.R. Tolkien, que fue su compañero de Oxford durante mucho tiempo. Todos ellos escribían, y por lo menos Tolkien conocemos su maravillosa obra del Señor de los Anillos, que también es un mundo fantástico. Pero C.S. Lewis dedica los próximos 30 años a escribir ficción relacionada con el cristianismo. Tiene muchísimas obras, no solo Narnia, pero Narnia es la más reconocida y la más criticada. El mismo Tolkien lo criticaba porque decía, es que hay demasiado mensaje cristiano en tus obras. Dice que en el primer libro, El sobrino del mago, es una emulación de lo que es cuando Dios crea el mundo, el paraíso, el pecado, el bien y el mal. Aslan es una imagen que podría ser de Jesucristo en un mundo. De hecho, en alguna entrevista que dio C.S. Lewis dijo que él no quería emular las escrituras, sino que únicamente se imaginó un mundo donde los animales tuvieran conciencia y hablaran, donde llegara alguien que fuera muy parecido a la imagen de Jesucristo y qué decisiones tomaría en ese mundo. Eso es lo único que él aceptó de la similitud. Pero como les digo, hay muchos críticos que dicen que hay mucho de las escrituras en los libros. Otra cosa que me gusta a mí de esta serie de libros es que los libros son muy cortos. Realmente, vean, no son muy gruesos, 297 hojas, 300 hojas. Además de que cuentan algunas ilustraciones, no son muchas,
pero son muy amenos de leer, muy fáciles de leer, la letra es grande. También podemos hacer referencia a las películas. Las películas, como les decía, se hicieron por ahí del 2008, 2010. Se hicieron las 3 películas donde participan los hermanos y ya después no siguió la saga. Por ahí estuve investigando y dicen que parece que Netflix o Disney, no sé cuál de los dos, compró los derechos para hacer las otras películas o bien una serie. Yo creo que el tema da para cualquiera de las dos, película o serie, pero esperemos que no nos defraude. Ya sabes, si te gustó este video, te pido que le des like, que te suscribas al canal, compártelo con las personas que crees que le interese este tipo de lecturas y dale click a la campanita para enterarte de nuevos videos.